tener la posibilidad de hacer planes estratégicos más exitosos. Por eso le hemos pedido a Patricio, a quien conocemos hace algunos años, que nos acompañe y que nos cuente qué es lo que queda después del COVID, qué es lo que queda y en un mensaje positivo, ¿no? No quiero decir qué es lo que queda, no las ruinas, sino que probablemente, como en toda crisis, seguramente están también insertas muchas oportunidades. Así que lo hemos invitado a Patricio y también esto para compartir un pensamiento rápido, lo que estoy seguro que le queda a la Argentina es la imperiosa necesidad de exportar. Lo que uno está viendo que los únicos dólares que la Argentina va a poder contar van a ser los que pueda generar por sus exportaciones. Y los argentinos que querramos tener salud, acceso a la tecnología, ni pensar en nuestra permanente vocación por el turismo internacional, vamos a tener que contar con dólares y, y los dólares que vamos a tener van a ser probablemente los dólares que generemos como exportadores, ¿no? Con lo cual, es un enorme desafío el que nos queda para las empresas que somos parte de esta comunidad, de esta Cámara, porque tenemos un enorme desafío para adelante y por eso la verdad que está muy bueno que podamos oír cómo se está reconstruyendo esta economía después del COVID y por eso lo hemos invitado a Adrián, un periodista de Córdoba de hace muchos años, con el cual le hemos pedido que coordine, para que ordene un poquito todo este seminario. Así que muchas gracias a todos por participar, espero que nos sea muy útil y le cedo la palabra a Adrián. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Nada, una cosa muy sintética. Patricio Carmody ya es muy conocido en Córdoba, seguramente por todos ustedes, pero nada, para decir simplemente un poquito de su trayectoria, larga trayectoria, especialista en relaciones internacionales, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, también miembro del CIPEC, pero además una cosa muy interesante porque tiene una trayectoria académica muy importante, formado en Buenos Aires, formado en Estados Unidos, en la Escuela de Altos Estudios de París, y también una trayectoria, un paso por empresas internacionales importantes como PepsiCo, nada menos que en la división de marketing, tengo entendido, de alimentos. Correcto. Para la Argentina, realmente, una persona, no se me ocurre alguien más indicado para ayudarnos a ver qué puede pasar con el comercio exterior de la Argentina, ¿no? Bueno, respecto a la metodología, ahora Patricio va a dar su disertación, su charla, y ustedes van a poder enviar por el chat, van a poder enviar todas sus preguntas, vamos a ver, porque va a exponer Patricio alrededor de media hora, y después vamos a tener 20 minutos para preguntas y respuestas, así que vamos a ver, depende de la cantidad de preguntas que haya, yo probablemente las voy a manipular un poquito, a veces para unificarlas, o para elegir algunas, vamos a ver cómo se hace eso, vamos a tratar de ser lo más respetuoso posible con todas esas preguntas. Bueno, me parece que no hay nada más para agregar por ahora, yo simplemente le cedo la palabra a Patricio Carmody. Bueno, muchas gracias, un gran gusto estar hablando ante la Cámara nuevamente, un gran agradecimiento especial a Claudia y a Marcelo por haber facilitado esta charla. Siempre tengo gran interés en escucharlos porque la verdad la primera vez que fui quedé muy impresionado por ese espíritu exportador que había ahí, que bueno, no necesariamente reina en todo el país, ¿no? La charla que yo estoy organizando habla alrededor de desafíos globales y comerciales de post-COVID-19. Y lo que podemos observar básicamente es que el coronavirus realmente ha apretado el botón fast forward y ha acelerado varios de los procesos que ya venían pasando, ¿no? Entonces, para hablar de eso voy a hablar de tendencias estratégico-políticas por un lado y por otro lado tendencias comerciales. Primero hablando a nivel global, después hablando a nivel Estados Unidos, después hablando a nivel Europa, luego China, luego Brasil, Mercosur y finalmente la Argentina. En cuanto a tendencias político-estratégicas, yo diría enfocarme en tres. Uno podría decir que la historia adora los grandes acontecimientos, los eventos memorables. Y si vamos a recordar la crisis del coronavirus, probablemente sea recordada como el momento en que la confrontación, digamos, y la rivalidad entre China y Estados Unidos que se expresaba en el campo económico
tecnológico y político se empezó a manifestar en lo sanitario, dando lugar a través de esta crisis a la declaración en realidad de un abierto enfrentamiento, ¿no? Eso es algo bastante notable. Diría que es una confrontación entre dos potencias que no piden disculpas. O sea, Estados Unidos no pidió disculpas por la crisis del 2008 financiera. China no está pidiendo disculpas porque lo que pasó ahora en el origen del coronavirus. O sea, son potencias duras, si queremos, ¿no? Y por otro lado, si bien va a ser un confrontamiento, no va a ser lo mismo que era la Guerra Fría entre la Unión Soviética y China después de la Segunda Guerra Mundial. Hay grandes diferencias, yo hablaría de tres. La primera es que los sistemas económicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran totalmente diferentes. Luego la interacción entre los dos era mínima y la Unión Soviética tenía una vocación universal, de dominio universal. En el caso de hoy diríamos que tanto China como Estados Unidos son versiones diferentes de un sistema capitalista, interactúan muchísimo, tienen un comercio entre ellos de 600 mil millones de dólares, y China no tiene vocación universal de dominio. La otra cosa interesante es que se va a ver una rivalidad, yo diría, si en el caso de Rusia y Estados Unidos había una rivalidad integral, a nivel también militar, en este caso, espacial también, en este caso va a haber realmente una lucha por tener más prestigio, poderío y buena imagen en diferentes campos geográficos y también tecnológicos, ¿no? Pero lo que sí es preocupante ahora es que tanto en Estados Unidos como en China, la imagen negativa de su contrincante ya sobrepasa los niveles de 70% negativo. Eso es novedoso, digamos. La propaganda en los dos lados va fomentando esta imagen negativa del posible adversario, ¿no? El segundo punto que yo me quería enfocar es esta aceleración, digamos, de una erosión del sistema multilateral. Ya veíamos observando las fallas del Consejo de Seguridad en impedir problemas, enfrentamientos, por ejemplo, en Siria, en Irak o Libia, o problemas de la Organización Mundial de Comercio, donde la única cosa que funcionaba bien, que era el sistema de resolución de diferendos, está siendo erosionado. Y ahora vemos en el caso de la salud, a la Organización Mundial de la Salud, que obviamente ha fallado sea en prevenir, avisar, alertar o coordinar acciones para luchar contra el coronavirus, ¿no? Entonces lo que vemos es honestamente lo que son hasta ahora acciones unilaterales, individuales de los países para enfrentar este virus, ¿no? Y va desde cosas de cómo cerrar el país, cerrar el transporte, la movilidad de las personas, decisiones muy importantes que no están siendo coordinadas a nivel mundial. ¿Por qué es peligroso, digamos, que se debilite el sistema multilateral? Porque para una potencia media como la Argentina es importante que el sistema multilateral, digamos, controle, digamos, el poderío de los más grandes, o limite los caprichos de los más grandes. Y también nos da una oportunidad para poner en la agenda de las discusiones temas que son importantes para la Argentina. O sea que eso no es bueno para la Argentina, digamos. La tercera cuestión a nivel político mundial es la exageración, digamos, de los liderazgos nacionalistas. Ustedes hemos visto, ya algunos se expresaban, y tienen elementos comunes, pero hay grandes diferencias entre los diferentes nacionalismos. Tenemos el de Trump y Estados Unidos, donde se ve un nacionalismo que se inspira más en la inseguridad ante la subida de China. En el caso de Inglaterra, una cierta irracionalidad, increíblemente en un país que es el fundador del pragmatismo político. En el caso de Hungría, por ejemplo, vemos un país que estaba amenazado por el Imperio Otomano, por los musulmanes por años, una reacción más bien étnica y cultural. En Turquía vemos una reacción donde Erdogan es más bien un nacionalismo que reposiciona a Turquía. Turquía siempre quiere ser parte de Europa, no le han dejado entrar, entonces se reposiciona mirando hacia Asia, hacia Siria, hacia otras áreas, ¿no? Después está la India con yo diría, un nacionalismo unificador. Modi es un gran estadista, pero sobre valores hinduistas, quizá dejando un poquito de lado a los musulmanes. Y finalmente también tenemos el caso de China, donde en China vemos un nacionalismo, yo diría confuciano, donde el orden y la jerarquía asegura la armonía y el progreso, ¿no? Pero tratando de llevar eso de una cuestión interna a una cuestión internacional. Por último está el de Bolsonaro, que hablaré más adelante, con más detalle,
pero que es más difícil de describir, ¿no? Casi incomprensible lo que él hace, pero lo definiré en poco tiempo. Yo diría, en cuanto a tendencias comerciales, lo más importante es, estos liderazgos nacionalistas, ¿qué pasa? En muchos casos se manifiestan como aislacionistas o como proteccionistas. Y eso obviamente nos preocupa, especialmente el caso de Estados Unidos, pero hay otros casos también, ¿no? En cuanto a tendencias comerciales, esto ha sido un golpe enorme a todo el concepto de la interdependencia internacional, que se consideraba como el sistema más eficiente, y obviamente lo que vemos es que hasta un liberal como Emmanuel Macron empieza a decir que la globalización ha llegado demasiado lejos. Eso es algo que realmente preocupa algo, ¿no? Obviamente quizás se posiciona más con los nacionalistas y extremistas de su país, tratando de buscar votos ahí, pero no deja de ser una mala noticia. Se han manifestado, obviamente, los riesgos que tienen que ver con la sobredependencia en las cadenas globales de valor y de producción, y obviamente esto va a llevar a una mayor diversificación de fuentes de proveedor de componentes, ¿no? Y el mundo dependiendo quizás menos de China. Esto es una oportunidad para lugares como la India, depende de dónde está ubicado, obviamente, para Vietnam o México. El otro factor global se va a observar una renacionalización o regionalización de algunos sectores o eslabones estratégicos de las cadenas de valor. Ahora lo voy a aclarar más en detalle, pero esta idea del onshoring estratégico se va a acelerar. Esto ya venía pasando con los procesos de automatización o con las producciones más cortas en batch, más chicas. Este proceso ya se está viendo, pero ahora, por una cuestión de autosuficiencia o seguridad en varios campos, se va a acelerar. La otra interesante cosa es, una vez que uno puede ya diversificar sus fuentes de provisión de materias primas o de componentes, esto va a querer decir que se va a digitalizar aún más la relación entre compra y venta, de tal manera que uno puede rápidamente cambiar de proveedor si esto es necesario, si alguno de las fuentes, como en este caso China ahora, no da productos, ¿no? Entonces esto va a pasar. Lo que obviamente hace es que estos sistemas de producción y cadenas van a ser, quizá va a haber mayor redundancia y quizá mayor ineficacia, porque es probable que yo tenga una fábrica en China, pero puedo tener, si estoy en Europa, otra fábrica que la complemente en Europa del Este, algo que antes de considerar, pero la voy a complementar. Entonces yo puedo cambiar de proveedor para que mi sistema sea robusto y no me quede sin producción, ¿no? Obviamente. Lo que va a llevar acá es, obviamente, todo esto a hay una expresión que se está usando mucho, es que el coronavirus está llevando a todo a digitalizarse por default, ¿no? Entonces, este sistema de tener que digitalizar es un ejemplo, los sistemas, aún más de información entre compra y venta para poder cambiar de proveedor. Lo que diría también es que todo lo sanitario tiene un gran impacto, obviamente van a haber un montón de restricciones sanitarias, hoy contaba Claudia cómo ya se están superando en algunos de los sectores, pero también para los que no son autosuficientes en producción van a tener problemas de seguridad alimentaria, y obviamente va a tener ventaja aquellos que puedan obviamente ofrecer productos que estén limpios desde el punto de vista sanitario, que den una cierta confianza sanitaria, ¿no? En esta cuestión global, obviamente los pronósticos no son espectaculares. El año pasado, según la OMC y Roberto Acevedo, se había decrecido 1%. Los pronósticos de exportaciones para el año que viene son, en el caso positivo, menos 13%, y en el caso negativo, menos 32%. O sea que son números fuertes. Después se podrá retomar en el segundo semestre del año que viene volver a crecimientos de una cifra altos, pero en el caso más pesimista sean todavía de crecimientos de 5%. O sea, que es un panorama complejo a nivel mundial, ¿no? Si vamos ahora a Estados Unidos, el caso de Estados Unidos es, en este post-COVID, es más probable que económicamente quede más dañado Occidente que China. Y en ese momento se ve una cierta falta de liderazgo, de visión acertada en los liderazgos de Occidente, principalmente en Estados Unidos. Esto podría llevar quizá a un potencial para nuevos liderazgos que salgan después de esta crisis, ¿no? Es un planteo que puede llegar a pasar. Estamos en un año obviamente electoral, o sea que esto se puede acelerar también. Obviamente hay una gran desconfianza hacia China y Estados Unidos en todos los sectores, pero también una posición incómoda. Esto que yo hablaba de este nacionalismo enraigado en cierta inseguridad, donde China ya empieza a dominar en tecnologías de punta como supercomputadoras o 5G
o inteligencia artificial, que se usa mucho en modelos financieros, pero también en reconocimiento facial. Vemos una gran lideranza y eso hace que, un gran liderazgo, perdón, y hace que Estados Unidos realmente se sienta inseguro. Y esto se acelera en la situación actual, donde Estados Unidos no está jugando un rol importante en lo que es el control de la pandemia a nivel global. En realidad está jugando un lugar bastante secundario. Y esta es una de las primeras veces donde Estados Unidos queda relegado en decisiones internacionales, ¿no? Esto es algo que Estados Unidos va a ser difícil para ellos. Están acostumbrados a ser siempre el primero, es realmente un desafío muy grande de parte de China. Del punto de vista de tendencias comerciales, es interesante saber que las exportaciones americanas se redujeron en un 27% en la primera mitad de abril y un 17% en la segunda mitad de abril, o sea que es bastante duro. Obviamente la desconfianza generalizada hacia China hace que van a traer algunos eslabones estratégicos hacia la región. Probablemente un gran beneficiado sea el norte de México. Yo tengo amigos que están en México y en la frontera y trabajan en real estate. Ya se ve mucho movimiento de compra de terrenos para instalar más fábricas americanas para depender menos de China. O sea que eso es algo que ya se está manifestando, ¿no? Con subidas de precios interesantes. Pero mientras hace eso Estados Unidos, lo que quiere decir es que China cumpla con los acuerdos firmados comerciales en febrero, justo antes de la crisis. Se firmó eso, Trump quiere que, sin embargo, China cumpla con esos contratos, ¿no? La otra cosa interesante es que obviamente va a haber menos, yo diría, transferencia de tecnología a China, ya sea proyectos llave en mano o proyectos que sean componentes que permitan un desarrollo propio chino. Y el último, que me parece muy interesante, es esta idea de darse cuenta de lo importante que es ser autosuficiente en ciertos productos, ¿no? Los americanos se dieron cuenta que en esta crisis 72% de las fábricas que proveen la medicina a Estados Unidos estaban en el exterior. En el caso de antibióticos, 97%. Entonces también hay una revisión para ver, bueno, a ver, en casos extremos, ¿cómo balanceamos esto, ¿no? Que son cosas que pueden llegar a pasar de vuelta, obviamente, ¿no? Entonces han visto ahí también una gran vulnerabilidad. Me muevo ahora a Europa, primero las tendencias político-estratégicas. Podríamos decir que Europa, cuando China y Estados Unidos no estaban tan enfrentados, se daba el lujo de tener tanto una estrategia transatlántica con respecto a Estados Unidos como una estrategia euroasiática que daba a China un lugar importante. Ahora, obviamente, antes podían convivir las dos, es probablemente que se ralentice un poquito la implementación de la estrategia euroasiática. Es probable que haya más coordinación entre Bruselas y Washington para limitar el poderío de China, y también, obviamente, la idea de buscar nuevos socios, particularmente en Asia, socios como Japón o India, que van creciendo, obviamente, para tratar de limitar el impacto de sus socios, ¿no? Del gigante chino. Entonces, tenerlos a ellos también como socios económicos en forma mayor. Lo que sí es interesante es lo que se ve ahora es que Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, están preocupados con China y lo manifiestan abiertamente. Esto es algo que se venía discutiendo a niveles académicos, se venía hablando, pero ahora la preocupación se afirma en maneras a veces bastante agresivas, ¿no? Entonces eso es algo, un cambio importante. Del punto de vista de tendencias comerciales, y acá hay una discusión importante que hablamos el otro día con Marcelo y Claudia, esta idea de que Macron, de vuelta, el más liberal de los líderes últimamente, ahora no, dice que el offshoring es insostenible, el nivel de offshoring actual, que hay que recuperar la soberanía industrial. Es una cosa bastante nueva. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, dice para ella hay que recuperar o invertir en labores estratégicos, también tratando de, no todo, pero concentrarse en las cosas estratégicas. Y lo que es muy interesante es Phil Hogan, que es el comisionado europeo de comercio, es lo que está diciendo es que es un poquito diferente. Él dice que la autonomía estratégica no es lo mismo que la autosuficiencia. Y lo que va a decir es, va a haber un sistema de cadenas de producción menos dependiente de una sola entidad geográfica. Obviamente se refiere a China, ¿no? Y por otro lado, él está hablando hoy, que es muy interesante, sobre la necesidad de completar más tratados, o sea, no menos, para aprovechar el rebote cuando venga. Entonces, esto es una buena noticia para el Mercosur. Obviamente va a ser bastante complejo la aprobación del Tratado Unión Europea-Mercosur, pero tiene que seguir de forma continua. Y interesante entender que 2/3 del comercio
en la Unión Europea es intrazona, ¿no? Entonces, sí están buscando, obviamente, seguir expandiendo esto. El otro caso, el caso de China y Asia, especialmente China, desde el punto de vista político estratégico, obviamente China está quedado un poco sorprendido porque se ha acelerado el proceso donde él se convierte en uno de los dos polos de poder a nivel mundial, ¿no? Él pensaba que iba a tardar un poquito más eso. Pero ya empieza a demandar un mayor nivel de respeto de las potencias occidentales, ya empieza a ser mucho más expresivo. A la vez se ve, obviamente, una considerable pérdida de soft power, ¿no? De este poder blando, al tener esta imagen no transparente y realmente draconiana, ¿no? que ha tenido China durante el sistema, y la poca transparencia en comunicar lo que pasaba, ¿no? También, ustedes se acuerdan del caso de la amenaza a Australia, ¿no? Donde los amenaza que no les voy a comprar vino si sus científicos van y empiezan a averiguar de dónde vino el virus del COVID-19, ¿no? Vemos manifestaciones que China en general hacía en forma muy oculta, ahora la veo mucho más afirmativa. Yo creo que una debilidad para China es que todo Occidente ahora está enfocado en este desafío. Para Europa, por ejemplo, la Unión Europea, ya China es considerada como un rival. Y para la NATO como un desafío militar futuro. O sea, creo que China tiene, eso es una debilidad. O sea, ahora Occidente lo está mirando con otros ojos, digamos, ¿no? Entonces esto lo va a obligar a China a profundizar lazos con Rusia, que ya tiene bastantes, con África, donde tiene una gran participación, e importantemente Latinoamérica. Es muy probable que, o sea, veamos una acción todavía aumentada en este continente, ¿no? Yo diría que en cuanto a tendencias comerciales, básicamente el poderío exportador de China se ve en peligro, 20% de su PBI son exportaciones y 40% de sus exportaciones van a los 12 países más afectados con el coronavirus. O sea que ellos también, la parte exportadora, están enfrentando un desafío grande, ¿no? Y obviamente se ven venir esta idea de cómo tanto Occidente, como tanto Estados Unidos como Europa le van a limitar el acceso a tecnologías de punta. Es interesante saber que el laboratorio, el famoso laboratorio de Wuhan de seguridad P4, es todo tecnología francesa, aprobada por el presidente Chirac en su época y el presidente Raffarin, y visitado por el primer ministro Cazeneuve en el 2017. Entonces, esto se va a rever. ¿Cuánto es lo que va a compartir Occidente, tanto Europa y Estados Unidos con Asia y con China en particular, ¿no? Entrando ya a Latinoamérica, especialmente Brasil y Mercosur, siguiendo acá un poco la opinión de Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasilero, lo que vemos es Brasil parece haber perdido el rumbo en materia de política exterior, ¿no? Y sacrificando su grado de autonomía. ¿Por qué? Porque Brasil se está alineando de antemano con Estados Unidos, sin saber cómo va a salir la confrontación entre China y Estados Unidos. Este alineamiento con Estados Unidos es una de las estrategias más antiguas de Brasil, o sea, una de las vertientes desde el tiempo del Barón de Río Branco, pero ahora ha tenido un componente muy ideológico, lo que ha hecho que Brasil agreda y ofenda a China, que es su principal destino de exportaciones, o ofenda también a los países árabes apoyando ciegamente a veces cosas que hace Israel, y teniendo el Brasil en Sao Paulo, por ejemplo, una gran comunidad árabe. Entonces, está haciendo cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Desde el punto de vista de un hombre de Estado. Por otro lado, Brasil se la ve perdiendo respetabilidad e influencia global, en la manera en cómo ha tratado los casos de derechos humanos, casos de cambio climático, de los incendios del Amazonas, cómo está tratando el tema del COVID-19 hoy. Brasil, que llegó a tener una gran imagen en el tiempo de Fernando Henrique Cardoso a nivel internacional, de dos gobiernos de Lula y el primer gobierno de Rousseff, eso se ha perdido. La tercera cosa importante ahí es que se tiende a alejar de Sudamérica. Entonces, para Fernando Henrique Cardoso, nuevamente, esto es un error grande, porque Brasil solo podrá tener influencia, según él, a nivel global, si tiene el apoyo de sus vecinos, ¿no? Si no lo tiene, pierde bastante. Yo diría, para simplificar, el Brasil, que llegó a tener importantes atributos de poder, no ha llegado a consolidarse como un país poderoso, ¿no? Y parte tiene que ver, obviamente, con una serie de problemas internos, como las grandes desigualdades, el crecimiento del crimen organizado, las grandes divisiones políticas, todo eso confabula para que Brasil todavía no se pueda consolidar como un país poderoso. En cuanto a tendencias comerciales, sin embargo, Brasil ve a la globalización como un hecho inevitable. Obviamente trata de frenar a veces la velocidad del proceso, pero lo ve como algo que hay que aprovechar.
y considera que Brasil solo puede desarrollarse si se libera en materia comercial. Eso es algo que las élites actuales comparten bastante. Brasil se considera una superpotencia agropecuaria solo comparable a Estados Unidos. Y obviamente ese sector agroganadero, agropecuario, forma una coalición ofensiva en el punto de vista de negociación de tratados comerciales, tratando obviamente que se le abran puertas para vender más productos. Brasil tiene también gran capacidad financiera para ayudar, para financiar diferentes proyectos e iniciativas, y obviamente se ve una declinación relativa en las exportaciones de carácter industrial. Sin embargo, Paulo Guedes, el ministro de Economía, está decidido a que mejore la competitividad global de la industria brasilera, rebajando costos laborales, costos impositivos y costos de financiamiento. Hay todo un trabajo para que la industria, y dado la escala que puede desarrollar Brasil, pueda competir a nivel mundial. Acuérdense que una de las grandes compañías de productores de cerveza es de origen brasilero, que es InBev. Empezó con Brahma, pero después se extendió a Europa, donde Brasil es el sexto inversor, y después a Estados Unidos, con marcas como Anheuser-Busch y Stella Artois. O sea, hay una gente que no le da miedo competir a nivel mundial. Es un cambio importante. Yo diría, entrando ahora en Argentina, obviamente entre las tendencias político-estratégicas, lo que muchas veces se consideró como una debilidad, el hecho de estar lejos de los centros de poder, hoy es una ventaja. Bueno, del mismo modo que nos dio tiempo para actuar o pensar frente al coronavirus, nos da un poco más de tiempo para reaccionar ante cómo se evoluya, digamos, esta rivalidad entre China y Estados Unidos. Yo diría que obviamente los escenarios van cambiando. Si antes en la rivalidad había una idea de rivalidad pero cooperación en el tiempo de Obama, en el tiempo de Trump la relación entre China y Estados Unidos es de más rivalidad-competencia, y ahora obviamente es un abierto enfrentamiento. Ante eso, obviamente creo se van a reducir los márgenes de maniobra que tenemos. Si la Argentina, como yo propongo, tiene que tener una estrategia de política exterior de horizontes diversos, donde uno tiene relaciones positivas y simultáneas con las potencias emergentes, las establecidas y el exterior próximo, esto se hace obviamente más difícil. Y es probable que tengamos menos margen de maniobra y que Estados Unidos obviamente empiece a exigir mayores definiciones. Pero está claro que para nosotros, como para Brasil, perder la relación no tiene sentido estratégico para Argentina. O sea que va a ser un gran desafío para los liderazgos de los dos países, cómo mantener esas dos relaciones, ¿no? Y obviamente evitar que ninguno de los dos nos pida exclusividad, ¿no? Eso va a ser una cosa muy importante. Es un trabajo para gente, para la Cancillería, para la política, y para los empresarios de alto nivel, ¿no? Y tenemos que prepararnos para eso. Yo diría que la otra cosa importante es, ante eso vamos a tener una estrategia también de reducción y minimización de riesgos entre estas dos relaciones. Vamos a actuar con bastante prudencia, y especialmente con suma prudencia en un área, en una geografía donde no se comparten valores y visiones, ¿no? Entonces, tanto con Brasil o Chile, y honestamente parece vacía de grandes liderazgos, ¿no? Entonces, eso nos obliga a ser extremadamente prudentes. Un gran ejercicio para los argentinos, pero lo tenemos que hacer. ¿Okay? Yo diría que en tendencias comerciales, el contexto que va a quedar es algo parecido a lo que el general de Gaulle describió cómo quedó Francia después de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo voy a repetir lo que dijo. Él decía como una metáfora: al retirarse la marea, deja de pronto al descubierto, de un extremo al otro, el cuerpo convulsionado de la nación. O sea, lo que vamos a ver va a ser algo difícil. Y vamos a necesitar, obviamente, la calidad de lo que vamos a lograr va a depender, obviamente, de nuestros liderazgos, ¿no? Sin embargo, Argentina parece estar saliendo relativamente bien parada en importantes sectores, por lo menos 3 se me ocurren, quizá ustedes tienen más. Obviamente, la idea de la demanda de productos agroalimentarios es menos elástica, entonces eso se extiende bastante. Los precios de la soja, el trigo y el maíz que bajaron se recuperaron bastante. En el caso del trigo, para colmo, subió más por problemas de provisión desde el punto de vista desde Rusia.
y aparecen oportunidades para satisfacer necesidades de productos agroalimentarios, ya que algunos países empiezan a restringir exportaciones de ello, sea por razones sanitarias, autorrestringen, o por razones de no poder manejar los sistemas de puertos o sistemas logísticos o de transporte. Entonces hay una oportunidad para aprovechar. La industria farmacéutica, sanitaria, también tiene gran demanda. Ahí especialmente hay muchos países que están autorrestringiendo sus exportaciones. Hay que encontrar esas oportunidades y aprovecharlas. Y finalmente la industria digital. Obviamente, como decíamos hoy, el coronavirus ha hecho que todo se digitalice por default. Lo vemos pero la Argentina está bien preparada para eso. Los ejemplos de Mercado Pago, Mercado Libre, los ejemplos de proveedor, todas las compañías o negocios creando sites, haciendo marketing online, eso se ha acelerado totalmente. Pero la Argentina con gran capacidad para programación, para diseño de programas, para marketing online, la Argentina está beneficiándose de eso también, por lo menos esos sectores, ¿no? Que son también bastante exportables. Obviamente hay varios sectores que enfrentan dificultades. Mismo en el agroganadero hay lugares como el lácteo, donde el 60% de las exportaciones es leche en polvo y tiene problemas, hay una sobreoferta en ese momento. Hasta los cueros que van para la industria automotriz también hay problemas. El sector automotriz, usted no tengo que explicarle, pero hay un gran freno a la demanda, y eso va a llevar un tiempo, tanto a la demanda de productos terminados como autopartes. Eso va a llevar un tiempo importante, pero va arrancando por lo menos ya. La industria química, todo lo que es el biodiesel, Europa ha sido afectado, pero afortunadamente se espera un rebote en la industria química, en todo lo que sea limpieza, medicamentos, agroquímicas, en particular a nivel regional. O sea que ahí hay oportunidades. Por otro lado, una cosa importante para el COVID y estratégica, digo yo, es disminuir la dependencia de China. Nos ha costado mucho hacer eso. Eso no quiere decir que no tengamos que profundizar las exportaciones en ciertos sectores, por ejemplo, como puede ser la carne bovina, que va aumentando, o la carne porcina. Pero la idea es, a nivel, del punto de vista relativo, que las exportaciones a China no sigan creciendo a nivel relativo. Esto quiere decir con diversificar mercados, ¿no? Especialmente en todo lo que sea agroganadero y productos primarios, todo lo que sea India, los países del ASEAN, como Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam, y grandes oportunidades ahí. Y de tal manera que la importancia relativa de China disminuya y no aumente. Por otro lado, la oportunidad que se presenta en estos procesos mundiales de renacionalización o regionalización es mirar dentro de la región cuáles son de los eslabones de la cadena global de valor que se utilizaba, por ejemplo, en Brasil o acá, que algunos eslabones venían de China, y ver si hay oportunidades para explotar, ¿no? Y tratar de lograr una integración regional, pero que sea lo más, digamos, balanceada posible. No se dependerá de nosotros encontrar esas oportunidades. Es interesante saber que en ese contexto Brasil está siendo más afectado que nosotros por las exportaciones a China. Brasil depende más de China y eso le ha pegado bastante fuerte, entonces para tener en cuenta que no es el momento mejor para pelearnos con China, ¿okay? Perdón, para pelearnos con Brasil, ¿okay? Por más que sea difícil negociar con Bolsonaro y Guedes, no es el momento para pelearnos con ellos, siguen siendo el primer destino de nuestras exportaciones. Tampoco hay que pelearse con Chile, ¿okay? Es el cuarto destino de nuestras exportaciones, y ambos países son obviamente una gran fuente de inversión extranjera directa. El quinto punto acá es seguir completando la negociación con la Unión Europea y el EFTA. Eso obviamente va a estar en Europa, hay resistencias en algunos lugares y se acentúan, pero hay que llevarlo adelante. Obviamente lo que se hizo ahora con lo que hizo la Cancillería con declarar que se salía de las negociaciones no fue demasiado serio ni muy profesional. Hay señales de que eso se está intentando arreglar, pero de vuelta, no es el momento, dado que todo está frenado, de pelearnos en Brasil por futuras negociaciones, ¿no? Especialmente ahí, si se acuerdan, en las negociaciones, tratados adicionales con Singapur, Canadá, Corea del Sur, India, pero de vuelta, todo eso está parado, o sea que mejor quedarse ahí y seguir negociando a paso lento y ver qué podemos sacar de ahí. La otra cuestión es, obviamente, ante esta oportunidad, desarrollar y revitalizar proveedores locales. Eso es lo que muchas veces pasa cuando estas oportunidades se presentan, es algo que tenemos que incentivar, y
todo lo que sea investigación y desarrollo tecnológico que estaba focalizado y que ya estaba cerca, aprovecharlo, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que toda la inversión de desarrollo en ciencia y tecnología o desarrollo acá es alrededor del 0.4% del PBI. Por lo menos hay que tener 2% del PBI para avanzar, ¿no? Y eso es, lo que quiere decir es que si algunas cadenas de valor van a volver para nuestra región, tratar de hacerlas más productivas mediante más alto grado de investigación y desarrollo. Lo mismo que lo digital. Lo que podamos digitalizar también nos va a dar ventajas en este momento, ¿no? Entonces yo diría, para ir acá ya terminando, ¿no? El contexto se nos presenta después, va a ser complejo, pero yo diría entre dos caminos. Uno es, de vuelta a lo que decía De Gaulle, después de la ocupación alemana en Francia, él decía, lo que tenemos que tratar de evitar, que es él decía que pasado el gran miedo, o sea que ahora es el coronavirus, ellos retornaron naturalmente a sus pequeñas preocupaciones, a las defensas de sus pequeños intereses, a sus pequeñas rencillas, ¿no? Yo creo que hacer lo contrario, es un tiempo de pensar en conjunto, tanto la industria como la política, como el trabajo, para pensar y realmente entender profundamente cuál es nuestro rol en este mundo, ¿no? En este mundo de post-COVID-19. Muchas gracias. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Patricio. Largamos con las preguntas. Una muy puntual, previa a todo. Hay una tentación en parte de la dirigencia argentina de cerrarse, vivir con lo nuestro, volver a ponerlo. Dicen, bueno, la Argentina es uno de los países que puede hacerlo porque tiene muchos recursos propios, es grande, entonces lo puede hacer. Y esto que pasa es un freno a la globalización y por lo tanto, ¿vos qué le dirías a los empresarios exportadores? En un país como la Argentina, siempre reticente a exportar, en esta circunstancia y con esa tentación de parte de la conducción del poder político argentino, hay que seguir apostando. Yo creo que como hablábamos hoy con Marcelo, ¿no? Si hay una oportunidad clara y una necesidad también, es la necesidad de divisas y la posibilidad de poder salir a exportar. Eso es algo que es, obviamente, en los sectores que más posibilidades tienen, ¿no? Pero también hay una posibilidad para dado que los mercados regionales quizás no estén tan fuertes, también para incentivar aquellas áreas que están en la frontera, ¿no? que les falta un poquito para llegar a exportar. Creo que va a haber, como nunca, yo creo, una mentalidad abierta hacia eso. Yo lo veo en el gobierno ya hablando a la gente, por lo menos lo dicen. Necesitamos la divisa de las exportaciones. Eso es, no lo he escuchado todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que hay que incentivar, y bueno, cámaras como la de Córdoba de Comercio Exterior tienen que liderar ese esfuerzo, ¿no? Bien. Patricio, vos hablaste un poco de los sectores en los que la exportación argentina puede tener oportunidades, pero también ante este reacomodamiento de todas las alianzas y los poderes relativos en el mundo, si vos fueras empresario, ¿a qué mercados, si vos fueras empresario argentino, a qué mercados apostarías? ¿Es ir a los que están en decadencia, no sé, Estados Unidos, al emergente China, a los vecinos, a los regionales, al tercer mundo, a los bloques, país por país? ¿Para dónde dispararías? Bueno, obviamente eso va a depender de cada sector, ¿no? O sea, cada sector, pero como regla general yo diría, obviamente consolidar lo que uno ya tiene, o sea, los mercados que uno ya tiene, pero si hay áreas, especialmente todo lo que es agroganadero, que para mí son muy interesantes, es vuelta. La India y todo lo que es el sudeste asiático. Por ejemplo, Vietnam ya es nuestro quinto destino de exportaciones, ¿ok? Y Vietnam tiene todo para crecer. Entonces, hay todo ese trabajo que obviamente se ha ido hecho, pero creo que hay mucho más oportunidad, da mucho potencial. Para todo lo que es más industria y más valor agregado, obviamente es más difícil y tenemos que competir a nivel regional, especialmente Brasil, pero sí con el deseo de que al mediano a largo plazo se autorice, digamos, el tratado con Europa, ¿no? De tal manera que si competís ya de mejor manera en Brasil, para luego saltar a Europa también, ¿no? Pero eso de vuelta va a depender de cada sector. Cada sector tiene su... Yo siempre quedo sorprendido, por ejemplo, donde hay las compañías que ustedes tienen ahí, donde venden cosas súper nichos, 100% Alemania, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso depende obviamente de cada sector. ¿Cuán lastimadas quedaron las relaciones con el Mercosur luego de los eventos acá en la Cancillería Argentina? Pregunta. Bueno, yo creo que ahí, especialmente ligado a la pregunta anterior, hemos hecho una muestra de casi un papelón bastante grande, ¿no? Desde el punto de vista estadista, desde el punto de vista de negociación, desde el punto de vista de la calidad de gente que ponemos en esas posiciones, ¿no? Esto es algo que los brasileños ya saben, los chilenos ya saben, pero que se manifieste así en forma tan abierta es peligrosísimo, ¿no? Yo creo que las cámaras tienen que trabajar sobre el presidente, sobre la Cancillería, y esos tipos no pueden estar ahí. O sea, los errores, ese tipo de errores son algo que, de vuelta, cuando yo hablaba de la influencia y el prestigio de Brasil, esos reducen automáticamente el prestigio y la influencia de Argentina, ¿no? Si nosotros queremos negociar con Brasil y con Europa, no puede pasar ese tipo de cosas. El proyecto de ser el supermercado del mundo, digamos, que a Argentina le cuesta, digamos, pero bueno, ha estado... este fenómeno, esta situación, ¿lo cambia ese proyecto? ¿Lo torna más viable? ¿Lo torna más dificultoso? Yo creo que, como mencioné, hay oportunidades, pero hay que salir a buscarlas, ¿no? O sea, hay oportunidades, hay varios mercados que están autorrestringiendo sus exportaciones. Entonces tenemos que salir a buscar dónde están esas oportunidades, ¿no? Tenemos desde el punto de vista sanitario, vamos a tener una buena imagen, eso va a ser bueno. Somos capaces de adaptarnos rápidamente a eso. Tenemos calidad de producto. Es el momento de proyectarse más. Obviamente tampoco comer vidrio, ¿no? Cada empresario sabe los riesgos y cálculos que puede tomar, ¿no? Pero todo lo que sea hacer más eficiente el sistema y especialmente encontrar las oportunidades es valiosísimo. Yo creo hay oportunidades, sí, claro que sí. Preguntan acá, ¿no crees que China va a reaccionar a todo esto para tratar, y va a ser mucho más agresiva comercialmente para recuperar su poder, su rol en las exportaciones y demás? ¿O yo creo que obviamente va a estar, como te digo, 40% de sus exportaciones iban a los 12 países más afectados por el coronavirus. O sea que en realidad va a estar en una posición bastante débil. Entonces, desde el punto de vista de exportaciones, ¿no? Entonces, pero me parece que acá la pregunta es si justamente como va a quedar débil, no va a reforzar su competitividad, ¿no? Va a bajar costos, va a ser una competencia mucho más dura. No, lo que pasa es que ellos exportan unas cosas e importan otras, ¿no? Obviamente, o sea, seguramente van a ser, son complementarias. Entonces, en el caso de la relación con nosotros, por ejemplo, no tendría que haber ninguna razón para que sean más duros con nosotros. O sea, no son tanto los que les pueden proveer alimentos, son Estados Unidos, Brasil y nosotros. Entonces, si lo vemos en términos relativos, Estados Unidos, a pesar de que está peleando, sí le ha impuesto comprar más productos agroganaderos, ¿no? Brasil le sigue vendiendo, entonces quizás es una cuestión relativa. China depende bastante de nuestros tres países para ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente conocemos si hay productos específicos, como fue el famoso caso del aceite de soja, donde ellos quieren hacerse el duro con nosotros, pero por cuestiones puntuales, y nos frenan la compra de aceite de soja cuando todo el aceite está en el mar, eso es duro, ¿no? Pero eso es algo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? O sea, pero creo que serían cosas puntuales. Nosotros no tenemos por qué estar peleados con ellos, en el otro caso. Otra pregunta acá. Si Europa no cesa en el proteccionismo de su agroindustria, de su agro, ¿cuál es la ventaja del acuerdo Mercosur con la Unión Europea? Esa es una gran pregunta, ¿eh? O sea, quiero volver un segundito a lo de China. Nosotros seguimos viendo, por ejemplo, los dos casos. La carne bovina sigue creciendo sus exportaciones y también carne porcina, ¿no? O sea, independiente de eso. En el caso europeo es una pregunta muy válida. También apareció en la negociación con Corea, donde Corea mencionó que en la negociación no querían introducir productos agroganaderos, ¿no? Entonces, obviamente, esa negociación no tiene sentido, ¿no? En el caso de Corea. En el caso de Europa, hay que ver que son manifestaciones del momento. Obviamente, en este caso de crisis, la idea de apoyar estratégicamente el desarrollo de alimentos creados en Europa fue justamente para este tipo de casos. Ellos habían vivido guerras, entonces querían en momentos de crisis tener sus suficientes alimentos y tal, ¿no? Hay que ver, obviamente, esos sectores están manifestando claramente eso, en Polonia o en Irlanda o en Francia lo he escuchado,
Pero bueno, una vez que pase esto, veremos cómo eso se nivela, ¿no? Porque del mismo punto de vista que tenemos fuerzas defensivas en esos sectores, tenemos fuerzas ofensivas, que son toda la cuestión de industria, ¿no? Y siempre es de industria europea, quiero decir, automotriz o la que sea, entonces esa se tiene que balancear, ¿no? Y ahí es donde se llega al acuerdo. Pero obviamente las expresiones van a estar ahí, ¿no? No creo que se reduzca, honestamente, o sea, sería muy difícil, no creo. No es tanto tampoco lo que estamos vendiendo. O sea, no es que hicieron un gran cambio, o sea, no es tanto. Otra pregunta que habían hecho al inicio, que me parece que tiene que ver con si en esta crisis internacional puede emerger con el liderazgo chino también un nuevo esquema monetario, digamos, no sé, que China empiece a imponer su moneda en el mundo y que el dólar deje de ser el patrón. ¿Qué implicancias, si eso puede suceder, qué implicancias podría tener eso en el comercio exterior? Bueno, la primera cosa que yo diría es que acuérdate que el yuan no flota libremente contra el dólar, ¿no? Entonces eso es una limitación para imponerse como moneda global, ¿no? El euro sí flota contra el dólar, entonces está bien, el cambio lo fija casi el gobierno en Pekín. Pero, sin embargo, acuérdate que la influencia del yuan se crea a través de exportaciones, ¿ya? A través de swaps con bancos como el argentino, donde lo que compramos lo podemos pagar en yuans, ¿no? Eso pasa bastante en África, pasa bastante en algunos países asiáticos. Entonces ellos van creando su dominio, pero lo usan más bien como para proveerse ellos mismos, ¿no? Todavía no veo un salto a moneda internacional que pueda competir con Estados Unidos y Europa, ¿no? Por esta cuestión de que obviamente no flota libremente, o sea que es artificial la flotación. Vaca muerta. ¿Sigue siendo una carta, una oportunidad, una posibilidad de exportación y de combustibles para la Argentina? ¿O está caída definitivamente? No llegamos, el tiempo de desarrollo para Vaca Muerta antes que aparezcan las energías alternativas no da para más. ¿Qué va a pasar con eso? Y yo diría, yo soy ingeniero industrial, pero no soy experto en petróleo. Lo que sí puedo decir es que obviamente entra un poco en cuarentena, ¿no? O sea, y no solo por eso, sino por la cuestión no solo por el precio del petróleo, sino por las reglamentaciones que se veían venir para el sector, ¿no? O sea, no daba la impresión de que habían podido desarrollar un sistema legal que, digamos, aislara a Vaca Muerta de lo que es la economía argentina, ¿no? Entonces no creo que había bastante progreso en eso. Entonces entra en cuarentena por un tiempo determinado, ¿no? Bien, otra pregunta que tengo acá es, ¿qué opina de la reciente postura del Reino Unido que se sumó a la de Washington para cuestionar a China? Un poco lo mencionaste en tu presentación, ¿no? Y yo creo que esto va a ser más abierto, o sea, porque cada vez evidencia hay bastante, los cuentos varían un poco, pero hay una versión francesa de cómo se desarrolló el virus, todos apuntan a Wuhan, no saben si de Wuhan salió por accidente y se fue al mercado, donde habían, digamos, obviamente, murciélagos, o si en realidad ese mercado no existe y no hay tampoco murciélagos, pero la cuestión es que sí viene de Wuhan, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier tipo normal estaría expresando su inconformismo con China y cómo trató y cuánto tardó en informar, lo mismo que la OMS, y más líderes populistas como Boris Johnson o Trump, donde van a querer buscar un culpable, ¿no? Entonces se van a combinar dos cosas, ¿no? La realidad y esa necesidad de buscar un culpable para desviar la atención del desastre en el manejo del coronavirus en sus respectivos países, ¿no? Otra pregunta es, mencionaste la cuestión de los fitosanitarios, que en una crisis sanitaria van a ser más importantes. La Argentina tiene una larga tradición de problemas, dificultades con eso, la fiebre aftosa, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Está preparada para este nuevo mundo? ¿Va a tener que hacer cambios muy grandes? ¿Esos cambios van a ser en el sector público? ¿Van a ser en el sector privado? Yo diría que, como vos dijiste, para aprovechar oportunidades a nivel mundial es el momento de ajustarnos en cuanto a lo fitosanitario, ¿no? Lo de la aftosa que has dicho es verdad, pero sin embargo nuestras ventas, como te digo, están explotando en China, ¿no? O sea, creo que ya ha pasado un poco, se ha pasado eso. Va a haber, la Argentina, si siguen resultados buenos desde el punto de vista sanitario, y bueno, recemos que así sea,
va a quedar una imagen de un país ordenado, un país mesurado, un país racional. Eso va a ser una buena imagen, ¿no? Para digamos, el origen de los productos de nuestro país. Pero va a haber un esfuerzo, obviamente, de vuelta, como dije hoy, para aprovechar esas oportunidades donde la gente se está autorrestringiendo en exportaciones, sea por motivos sanitarios o sea por motivos de dificultades en cuanto a logística de puertos y transporte, que nosotros tenemos que aprovechar. Uh-huh. Patricio, acá hay otra pregunta. Dice, oportunidades concretas para las empresas de Córdoba, ¿cuáles son? Y lo planteo en términos de, hay más, vos qué ves? ¿Ves más el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Y yo primero creo que hay que conseguir un vaso, ¿no? Porque es una situación que nunca enfrentamos, ¿no? O sea, vamos a tener que armar un vaso y lo que sí veo es que no la podemos jugar verseando. Es un momento realmente para estudiar todo con mucha profundidad. Y es una oportunidad para, obviamente, trabajar a nivel empresario localizando esas oportunidades, pero también para explicar lo que le está pasando al sector laboral y al sector, digamos, político. Los modelos, creo que es un momento para, si uno quiere un modelo diferente de estructura empresarial, es el momento para discutirlo. Creo que la gente va a estar más abierta porque ahora va a ser entre 0 y 50 o 75. Antes era 100, siempre 100. Ahora no sabemos qué va a ser. Entonces, es un momento para los entrepreneurs de verdad digan, bueno, mi modelo, hay una oportunidad clara nueva, pero mi modelo empresarial va a tener que cambiar un poco. Va a tener que ser más flexible. O sea, por ejemplo, la reconversión tan demorada, tan postergada de la industria argentina, no solo de la industria, de la economía argentina en general, del Estado argentino, toda esa reconversión. Podríamos aprovechar esta crisis para acelerarla, ¿no? Es el momento porque ya no hay plata para subvencionar nada, o sea, no va a haber plata ni para subvencionar al que come y menos a una industria que es ineficiente. Entonces ahora me da la impresión que es el momento para ver, bueno, quiénes son los que realmente pueden competir a nivel internacional, quiénes están cerca de hacerlo, quiénes necesitan de ayuda, y a nivel provincial y nacional identificarlos, ¿no? Porque obviamente no va a haber plata para estar subvencionando cosas que no son rentables para el país como en general, ¿no? Por otro lado, es sistémico, ¿no? O sea, una vez Roberto Labaña habló que ahora le ofrecieron ser el presidente del Consejo Social, Económico Social, y él dijo, nadie está dispuesto a aflojar nada, o sea, este no es mi momento. No es, quizá ahora sí es el momento, quizá ahora es el momento que todo el mundo ve, wow, lo que nos viene es difícil, ¿cómo arrancamos, no? O cómo rearrancamos o refundamos esto, ¿no? Entonces, dada esa realidad, quizá hay una oportunidad, pero requiere un liderazgo de gran nivel, ¿no? Obviamente. Un par de preguntitas más. Una, la logística del sistema exportador, digamos. Yo veo que hay aviones, empresas aéreas de pasajeros que ahora se dedican a las cargas, dicen que van a cambiar el tamaño de los barcos, que el negocio de los containers va a cambiar por completo. ¿Qué tendencias ves ahí, si es que ves alguna, y qué puede significar para los exportadores argentinos todo ese cambio tan grande? Yo creo que va a haber más cambios para el transporte de personas que para el transporte de bienes, ¿no? O sea, va a haber cambios, pero creo que va a ser mucho más duro en lo que es transporte de personas. Por lo menos en un primer momento, ¿no? Porque, o sea, de vuelta, yo viví lo que fue el SARS en China hace 10 años. Y ahí se vio un gran cambio de cuánta gente metían en el avión, ese tipo de cosas que obviamente hace que los sistemas económicos no funcionen. En cuanto a bienes, de vuelta, dependerá de cada sector, pero obviamente van a haber más incomodidades desde el punto de vista sanitario, pero espero que no sea tan duro como lo va a ser el transporte de personas, ¿no? Bien. Creo que sería la última ya, por el tiempo que hemos estado acá, me parece que sería la última pregunta, a menos que me manden otra, pero esta pregunta tiene que ver con las energías renovables. ¿Qué futuro le ves a las energías renovables teniendo en cuenta el impacto que todo esto tuvo en el petróleo? ¿Cómo se abarató de nuevo ahora esa energía? ¿Eso llegó para quedarse, no? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que a mediano y largo plazo, independientemente de lo que pase hoy, llegó para quedarse, ¿no? O sea, lo que pasa es que en el corto plazo va a tener transformaciones importantes, ¿no? Pero si uno ve, bueno, a nivel mundial, europeo, eso sigue, ya es parte de la estructura, de la grilla, digamos, energética, ¿no? O sea, si la pregunta es para la Argentina, eso, bueno, quizá algunos proyectos se demoren, ¿no? Obviamente con el bajo precio del petróleo, va a haber más demora en eso, ¿no? Bien.
Perfecto. No hay más preguntas. Yo daría por concluido el seminario acá. En este momento te agradecemos muchísimo, Patricio, tu participación, tu conocimiento y que lo pongas a disposición de todos, ¿no? Y muchísimas gracias de mi parte a la Cámara de Comercio Exterior por invitarme a participar de esto, que me resulta súper interesante. Gracias, Patricio, por tu excelente exposición. Fue muy interesante, creo que para todos los participantes, haber escuchado tus conocimientos. Y gracias, Adrián, por haberte sumado como moderador. Un gusto y nos veremos en la próxima sesión online. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.